jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Ustedes? Un gusto. Un placer. Muchas gracias por el madrugón. Muchas gracias por el madrugón. No, todos los días me levanto igual. Sí, perdón. ¿Podés cerquita del micrófono? Más cerca. Ahí está. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Por favor. Todos los, ¿es de dormir poco? Bueno, duermo 6-7 horas por día y me levanto siempre igual, porque me levanto a las 7 menos cuarto más o menos de la mañana, llevo a mi hijo al colegio y vengo para el centro. ¿Todos los días? Every day. ¿Todos los días llevas a tu hijo al colegio? Sí, tal cual. Mirá, qué bien, ¿eh? Sí, el micrófono de vuelta, perdón, Guillermo, más cerquita, ahí va. Ahí vamos, ahí estamos bien. ¿Ahí estamos bien? Yo creo que sí, ¿no? Ahí estamos bien, Sí. ahí estamos bien. Ahí tiene hinchada, sí. Hola, Iván. Hola. Bueno, estamos acá, decía recién, el día después de las elecciones. Primera lectura de lo que dejó el resultado de ayer. Bueno, yo creo que fue una elección muy importante porque demuestra el enorme espacio que ha ganado en tan poco tiempo La Libertad Avanza, demuestra la claridad que tuvo el presidente y Karina fundamentalmente, que ha sido la organizadora del partido, en resolver, enfrentar la elección de una manera autónoma y tener un resultado que sabíamos nosotros que iba a ser así, ya decía unos días. ¿Sabían que iba a ser así? hacía unos ¿Confiaban días. en ese Sí, resultado? totalmente. Confiábamos en que podíamos ganar la elección. Uno nunca sabe cuál es la diferencia, ¿no? Porque Claro. está siempre Ahí. en el error de la encuesta, pero sí sabíamos que íbamos a sacar muchos más votos que el PRO, por lo pronto. Yo creo que el PRO cometió varios errores en la estrategia electoral. ¿Cuál fue el principal error que cometió el PRO? Yo creo que la elección de la candidata, que me parece que la eligieron por un motivo muy particular, que era el tema de que ella había sido un poco la autora de uno de los proyectos de ficha limpia, y no sé, creo que eso pretendieron exponerlo en la campaña electoral y después generaron una disputa con nosotros por ese tema cuando se cayó, y ese me parece que fue el segundo error. O sea, la gente creo que no compró de ninguna manera que nosotros hayamos tenido responsabilidad en ese tema, como no la tuvimos de hecho, y bueno, victimizarse, ¿no? Yo creo que ese fue otro error estratégico del expresidente, y la gente tampoco compró el papel de víctima, con lo cual, digamos, duplicamos los votos del PRO, y eso... No digo que ese haya sido el objetivo de la elección, porque no lo fue, porque dentro de todo con el PRO tenemos posicionamientos en común, sobre todo lo que tiene que ver con la libertad y con la oposición al populismo kirchnerista fundamentalmente. Pero bueno, tenemos por ahí distintas visiones, y a lo mejor yo creo que la diferencia más importante que tuvo el gobierno del presidente Milei con relación al gobierno del presidente Macri es que Milei se animó a hacer cambios importantes, ¿no? Y los enfrentó y le puso el cuerpo, lo dijo con claridad en la campaña y lo llevó adelante sin ningún miramiento, digamos, ¿no? Dijo, hay que hacer esto, y lo hizo. Sin ningún temor. Ahora, me quedo con dos cuestiones que marcó recién. A ver, los principales errores del PRO. Primero, me llamó la atención, la elección de la candidata. La elección de los Penato, ¿cree que fue el principal error que cometió el PRO? Uno de los errores que cometió, porque Los Penato en definitiva es una diputada nacional, ojo, la respeto, no por ella como persona, porque incluso hemos trabajado con ella en la Cámara de Diputados durante todo este año y medio. Ella ha sido artífice y participante activa de las leyes que hemos aprobado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero sí creo que ella venía de ser candidata en la provincia de Buenos Aires, era una candidata de la provincia a mitad de su mandato, tenía 2 años más de mandato, y incluso escuché ayer que ni siquiera podía votar en la ciudad. La verdad que no sé si estaba en el padrón. No, es cierto, no podía votar en la ciudad. Bueno, entonces, como te decía recién, yo creo que ella la pusieron ahí de candidata porque era un poco la bandera de uno de los temas que se habían levantado en el último tiempo, que era el de ficha limpia.
y creo que hubo como una estrategia con ese tema y la gente no compró, ¿no? Entonces, a ver, no digo que esto que te estoy diciendo ahora que lo podía haber dicho antes de la elección, ¿no? Sí. Pero después de la elección, vos decís, bueno, esa estrategia no funcionó. Claro, se muestra que no funcionó. Exacto. Ahora decía, otro de los errores fue victimizarse. Ahí estamos hablando específicamente de Mauricio Macri. Sí, y de la candidata también, ¿no? Porque ella después del tema de la votación fallida de ficha limpia, es como que ella se puso en un papel de víctima por haber sido una de las autoras de los varios proyectos que hubo sobre el tema, no del que se estaba tratando en ese momento, que fue del presidente, y, digamos, la verdad que no correspondía el papel de víctima, ¿no? Y me parece que el presidente Macri también tuvo la misma posición, ¿no? Como queriendo, quisieron aprovecharse en contra de la Libertad Avanza de un fracaso legislativo, ¿no? Y a mí eso me pareció mal, eso me molestó, ¿no? Me pareció que no fue leal en una campaña electoral. Así que para mí esos fueron errores. Ahora, sin embargo, ayer Mauricio Macri, post elecciones, en una entrevista que dio a ATN, habló del poco respeto que sintió en este último tiempo. Cuando se le preguntó si existía alguna posibilidad de una charla o un acuerdo para la provincia de Buenos Aires, dijo textual, voy a leer, sin ningún tipo de respeto no se puede. Si hay otra forma de dialogar, nosotros estamos. Pero si se dialoga de esta forma, no. A ver, primero yo no quiero cuestionarlo a Mauricio Macri. Ha sido una figura relevante de la política argentina, ha dominado la ciudad de Buenos Aires, fue jefe de gobierno, presidente de la nación. No tiene sentido que yo lo esté cuestionando a él. Ahora, hablar de falta de respeto me parece que es demasiado. Él también hizo cuestionamientos a personas importantes, dirigentes importantes de nuestro espacio, Santiago Caputo, Karina Milei, al propio Javier Milei, que me parece que no tenían justificación, ¿no? Y siempre adjudicó cuestionamientos de sectores políticos diversos, siempre los personalizó en estas personas. Y yo, la verdad que me parece que eso tampoco fue apropiado. Así que nosotros tenemos muchos contactos y mucha relación con varios dirigentes del PRO, con quienes estamos en condiciones de seguir conversando, y nuestra intención es seguir haciéndolo. Entonces hay que ver, yo digo, hay que ver qué pasa de aquí para adelante, hay que ver cómo son los liderazgos de ese espacio político, porque claramente, como en todo proceso político que fracasa, digamos, hay pases de facturas de la dirigencia, ¿no? O sea, el PRO fracasó. Y en esta elección quedó demostrado que fracasó, ¿no? Entonces, y esa construcción política y esa estrategia política tiene como responsables a los Macri, que la diseñaron, ¿no? Porque esto no empezó de ahora, empezó cuando Jorge Macri resuelve adelantar la elección para no generar una competencia en los temas nacionales. Sí, para hablar de temas locales. Él dijo que era para hablar de temas locales, en realidad era para no tener que confrontar en los temas nacionales, donde claramente la Libertad Avanza tenía una preponderancia. Y bueno, nosotros no quedó más remedio que aceptar esa estrategia electoral y competir en ese terreno. Sí, aunque la nacionalizaron. Lograron darlo vuelta, Bueno, la verdad hay que decirlo. Bueno, yo creo que todo el objetivo que tuvo Jorge Macri de tratar temas municipales, que no era el objetivo de fondo, sino que era que no se nacionalice la elección, consiguió todo lo contrario. La elección se nacionalizó. Totalmente. ¿No? El único que no nacionalizó la elección fue Rodríguez Larreta. Creo que después va a estar acá, ¿no? En Tengo Capturas, que logró meter ahí la cuña con esto del olor a pis en la ciudad de Buenos Aires. Sí, fue una frase que caló, ¿no? Sí. De todas formas no le fue bien, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que iba a pasar los 2 dígitos. Él mismo, estaba creo, muy contento. Sí, con este resultado, bueno, sí, no puede muy contento. Pocas veces lo vi celebrar tanto como lo hizo ayer en su sede. No puede expresar una cosa distinta, ¿no? Porque es así, porque haber obtenido para él, no sé cuántas bancas obtuvo. Y son esos 8 puntos, ¿cuánto coló? ¿3? Sí. 3 bancas.
Bueno, 3 bancas obtuvo. A ver, de pasar de ser jefe de gobierno de la ciudad a tener 3 bancas, digamos, hay un trecho, ¿no? Es cierto. Va a ser distinto. Yo en mi vida estuve en el Consejo Deliberante o en lo que es la legislatura hoy, pero estuve con una banca sola. Yo fui el primer bloque unipersonal del Consejo Deliberante y jugué un rol, es duro, es difícil, pero yo nunca había pasado por el poder en serio, ¿no? Con lo cual, haber pasado por el poder en serio, que es manejar la ciudad, esta es una ciudad muy importante, que tiene muchas facetas, muchos barrios, muchos temas diversos, tema de educación, tema de salud. Es una ciudad para manejar, ¿no? Que es la verdad que es un desafío enorme. Larreta la manejó, sobre todo en un periodo, después un periodo muy malo, pero el primer periodo fue muy razonable, con la impronta que venía de la gestión de Macri y el jefe de gabinete. Y bueno, hizo, por supuesto, su currículum dirigencial, y supongo que eso es lo que le ha reconocido ese 8% de la gente. Ahora hay una diferencia entre manejar la ciudad de Buenos Aires y tener 3 concejales. Vamos a ver si le alcanza. ¿Se devaluó para, como él dice, Horacio ¿no? Rodríguez Larreta? ¿Cree que se devaluó? No, porque había perdido también la interna del PRO. Yo no en la elección presidencial no digo que se devaluó, lo que digo es que hay que ver cómo él aspira a ser jefe de gobierno otra vez, según dijo en la campaña. Habrá que ver cómo pasa, ¿no? De 3 legisladores a poder hacer una propuesta para la ciudad que no se la contraste con lo que hizo antes, ¿no? Hay que ver. Claro. O sea, a ver, yo no sé si el tema del olor a pis da para generar una propuesta para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Ayer se jugó el futuro del gobierno porteño? Es decir, ¿ayer estábamos viendo una suerte de primaria para el 2027? Bueno, a ver, yo creo que con toda claridad La Libertad Avanza aparece en el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una de las fuerzas con posibilidad de dirigirla. Y como se expresó en toda la campaña, como lo expresó nuestro candidato Manuel Adorni, como lo expresó el presidente de la Nación, aplicar las políticas que se llevan adelante en lo nacional, que tiene que ver mucho con el achique del gasto improductivo que tiene la ciudad de Buenos Aires, va a ser un cambio importante que se va a notar en los impuestos que pagan los porteños. Entonces yo creo que a ese tipo de ciudad más eficiente, más productiva, es el que vamos a proponer a los porteños desde La Libertad Avanza, ¿no? O sea que la intención es ir por la jefatura de gobierno en el 2027. Absolutamente, totalmente. ¿Ya tienen pensado un candidato? No, yo creo que ¿Podría eso... ser el propio Manuel Adorni? Sí, por supuesto. Manuel puede ser un candidato. Él tiene todo el derecho de poder haber ganado esta elección. Pero bueno, uno, digamos, en estos 2 años, primero hay que ver si él quiere ser jefe de gobierno. Yo creo que va a querer serlo. Y después estos temas se resuelven por elecciones internas de los partidos, ¿no? Así que veremos. Yo digo, somos un partido nuevo. Sí. Que encaramos distintos desafíos en el orden nacional, en los órdenes locales, y que vamos a ir creciendo, ¿no? Nuestro objetivo es consolidar el liderazgo del presidente Milei en las próximas elecciones, la de medio término y las nacionales del 2027. Sí, o sea, el 26 de octubre este año. El octubre de este año y en el 2027. Y porque las elecciones de octubre son importantísimas, ¿no? Yo no sé si más importante que la de la ciudad, porque la de la ciudad marcan un camino, pero importantísimas en el sentido que para gobernar, es cierto que el presidente lo hizo con un bloque muy pequeño y lo pudo hacer hasta aquí, pero para hacer las reformas de fondo que se necesitan en la Argentina, necesitamos tener un bloque mucho más numeroso. O sea, y nosotros hemos hecho reformas, yo no digo milagrosamente porque sería demasiado, pero sí hemos hecho reformas que en el común de los casos hubieran necesitado bloques mayoritarios. Sí, mayoritarios. Es cierto. Y nosotros lo hicimos con un bloque de 36 diputados, 38, sobre 257 creo que son, y con 6 diputados sobre 72, con lo cual, digo, pensá vos lo que sería tener un bloque, si hicimos eso con 36, que lo más lógico es que tengamos después de la elección del 27, un bloque de unos 80 diputados nacionales. Sí, igual van a necesitar alianzas, ¿no? Van a necesitar ayuda. Pero yo nunca descarto la posibilidad de alianzas políticas,
Pero esas alianzas son mucho más fáciles con 80 diputados que Claro, con 36. sin lugar a duda. Y lo mismo en el Senado, que Claro. por ahí pasamos de tener 6 senadores a tener 18, ponele, por decir un número, Sí. 18, 20, no lo sé. Entonces, todo es mucho más sencillo. Y Fíjate ahora- vos que la misma Sí. aprobación de jueces, hay como 200 jueces para designar en el país, Sí. que nos cuesta, no podemos hacerlo porque hay que conseguir demasiados acuerdos para obtener la designación de esos jueces. Con un Senado donde tengamos mayor participación y una Cámara de Diputados con una participación muy importante, bueno, esos acuerdos se hacen más sencillos. No digo totalmente factibles, pero se hacen más sencillos. Ahora, es cierto y me consta que trabajó mucho usted con la ley bases, por ejemplo, con acuerdos. El PRO ayudó mucho, también es cierto. Absolutamente. Mauricio Macri repite una y mil veces, nosotros ayudamos muchísimo, pero la verdad es que resultan muy ingratos porque no hemos visto ninguna respuesta por parte de la Libertad Avanza. Ahora la pregunta es, después de estos cruces y lo dura que se puso la campaña en este último tiempo, si esa ayuda va a seguir existiendo en el Congreso. ¿Vos jugás al pádel con Juliana? Dice ahí. ¿Quién? Vos, dice, jugás al pádel con Juliana Aguada. ¿Cómo está ella con la derrota? ¿Cómo está ella con la derrota? No sé, no tengo idea. No tengo, Bueno. la verdad que no sé. ¿Pero jugás al pádel? Juego al pádel, Bueno, sí. Juego al buenísimo. pádel, sí. Juego al pádel y al tenis. ¿Al tenis también? Al tenis también, sí. Muy bien. Sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta era que el PRO ha sido de gran totalmente. ayuda No, durante no. todo este tiempo. La pregunta es, después de este momento tan duro de este último tiempo de la campaña, si esa ayuda va a seguir existiendo. Yo te dije al principio que Silvia Lospenato, así como creo que no fue una buena candidata para Sí. la elección, te dije que ella había sido muy buena legisladora, Sí. colaborando con nosotros en la Cámara de Diputados con las leyes que se aprobaron. Sí. Y así lo hizo todo el PRO. A ver, Cristian Ritondo condujo su bloque, que es numeroso, para ayudarnos a nosotros con todas las leyes. Y yo, con esto de que, como dijo Macri, que fueron generosos... No. Ah, bueno, sí, ellos, Sí. él siempre dijo Pero- que fueron muy generosos y que Sí. ustedes fueron muy ingratos. No, bueno, pero eso me parece que no se lo puede decir de esa manera, porque no es ser generosos. Ellos lo que fueron es coincidentes con sus propias ideas en Sí. las reformas económicas, ¿no? O sea, si hubieran estado en contra de lo que nosotros proponíamos, no hubieran sido fieles a su discurso y a su impronta política desde que nacieron, porque en definitiva nosotros lo que proponemos como modelo es la libertad, ¿sí?, contra el populismo kirchnerista. Ellos también proponían lo mismo. La diferencia es que nosotros lo llevamos adelante en 1 año y medio de gobierno. Entonces ellos no podían ir contra eso. Nosotros, por supuesto, que ayudaron a que se hicieran posibles, pero partiendo de ideas similares. No es que fueron generosos el término adecuado y que nosotros no supimos responder a esa generosidad. No creo ni una cosa ni la otra. Creo que somos partidos políticos que tienen coincidencias y que trabajamos en conjunto por esas coincidencias, como lo hicimos también con el radicalismo y con la coalición cívica. Cuando marcaron diferencias, las marcaron, ¿no? Sí. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, vos podés, con el tema de presupuesto de las universidades, el radicalismo Sí. no acompañó. En otros casos, la coalición cívica tampoco acompañó, creo que el tema jubilados, pero siempre O conseguimos... facultades delegadas, tampoco. Facultades delegadas, que está por vencer ahora el mes Sí. próximo. Pero, a ver, yo digo que se puede trabajar con sectores que tienen posiciones distintas. Nuestros opositores, más opositores, fue el bloque kirchnerista, porque no aceptaban nada, ningún cambio. Pero con el resto yo creo que tenemos posibilidades de conversación y acuerdos políticos para transformar la Argentina. ¿Cuáles ¿Cómo? son esas reformas necesarias para transformar la Argentina? No, yo creo ¿Cuáles que son las hay- discusiones que se vienen en el Congreso? No, yo creo que hay varias. Y si vos me decís cuáles vienen en el próximo periodo, en la legislatura, en el Congreso del año próximo, yo te diría que la reforma laboral y la reforma tributaria. Yo creo que son dos básicas que van a permitir transformar la Argentina. ¿Por qué? Yo te diría que la reforma laboral fundamentalmente porque vos tenés que conseguir que la mitad del trabajo en la Argentina que está en la informalidad se formalice, por muchos motivos.
Yo te diría, primero para darle seguridad a los trabajadores informales, garantizarles un futuro, darles salud, etcétera. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué los empresarios no lo formalizan? Por el costo. Claro, por el costo, ¿no?, laboral, es cierto, sí. Porque tiene costo. Una presión terrible. Me decía el otro día yo esto ya lo conté varias veces con algunos colegas tuyos. El otro día me vino a ver un peluquero. No un peluquero cualquiera, un empresario de peluquería importante en la Argentina, con varios locales. Y vino para decirme, hay que reformar este sistema. No puede ser que tengo un juicio de despido de alguien que trabajó no mucho tiempo con nosotros y las sentencias son 500 millones de pesos, 500.000 dólares. Claro, imposible. Digo, ¿cómo hago para pagar una sentencia de 500.000 dólares de un empleado? O sea, eso desincentiva que quiera contratar a otro. Que contrate a otro, que quiera agrandar la empresa, etcétera. Entonces, yo digo, eso hay que cambiarlo. Muchas cosas hay que cambiar dentro de la legislación laboral. También tenemos un sistema viejo, ¿no? Tenemos sindicatos que no se renuevan, que no se modernizan. Yo he hablado mucho con los dirigentes sindicales, ¿no? Y todos están de acuerdo en que hay que hacer modificaciones, que este sistema no va más, que ellos mismos, están perdiendo afiliados. Lo que pasa es que cambiar el sistema también terminaría con muchas cajas, ¿no? Bueno, yo creo que... Y ahí están las resistencias, digo. Bueno, sí, pero también agrandaría a otras, ¿no? Porque si vos conseguís que esos millones de trabajadores informales pasen a la formalidad, también vas a conseguir nuevos ingresos para las obras sociales. Otra cosa es cómo se manejan. Eso es distinto, ¿no? Yo también creo que ahí hay que reformar y transformar. Y yo creo que se puede hacer con acuerdo, porque todos estamos viendo cuál es la realidad y a qué se ha llegado en la Argentina, ¿no? Y después, yo digo, la otra reforma importante que hay que hacer es la reforma tributaria. Tenemos un sistema viejo, ¿no? Sí. Este sistema que el Estado Nacional recaude y después distribuye a las provincias, entonces hace que las provincias carguen con impuestos locales y los municipios también para poder cubrir sus gastos, y que nadie se fija en el fondo en cómo se puede hacer para ajustar los gastos locales, los provinciales, como lo está haciendo la Nación. Entonces el tipo no le alcanza, o un gobernador o intendente, el gobernador te aumenta los ingresos brutos. Entonces vos tenés diferencias que son impresionantes entre un municipio y otro, entre una provincia y otra. Y en definitiva lo que hay que hacer en la Argentina para mejorar el sistema es incentivar la competencia. Entonces decís, bueno, flaco, vos cobrás 7% de impuestos brutos, el de al lado te cobra 5%. Entonces me voy al de al lado. Claro, como está pasando mucho en Estados Unidos. No, en Estados Unidos y acá. Está pasando mucho en el conurbano. Por ejemplo, algunas medidas que me parecen importantes que han pasado, ¿no? El impuesto sobre los ingresos brutos o tasas sobre la intermediación financiera, Banco Nación. Sí. El Banco Nación decidió irse de La Matanza a el municipio 3 de febrero, que está a poquitas cuadras de diferencia, Ramos Mejía de 3 de febrero. ¿Por qué? Porque acá en La Matanza le cobraban 7% de tasa. De tasa municipal, y acá le cobraban menos de 1%. Menos de 1%. Sí, es increíble. Mirá la diferencia. Entonces vos decís, no tenés que tener ni una duda. Aparte eso después se traslada al cliente, ¿no? Eso hay que decirlo. Digo, en algún lado siempre se traslada al cliente. Alguien lo paga. Ahora, en esa reforma tributaria nos adelantó acá el ministro de Economía, Luis Caputo, que también están viendo esta suerte de super IVA o de IVA compartido también con las provincias. Sí, esa es una de las propuestas, ¿no? Que la Nación cobre una parte del IVA y la provincia le agregue la parte de IVA para contemplar sus propios ingresos. A mí me parece bueno también eso, porque entonces vos ahí también vas a tener competencia, ¿no? Porque una provincia va a cobrar un surplus de IVA del 5, otra va a cobrar del 7, otra va a cobrar del 8, y vos ahí vas a comenzar a ver cómo cada una de las provincias gestiona, administra, porque cuando la plata la manda el Estado Nacional,
Viste, vos no sabés, que hay Claro. provincias que viven de la coparticipación Sí, totalmente, es cierto. ¿no? Entonces son todos empleados públicos. Bueno, eso en definitiva desincentiva Desincentiva, la después actividad lleva privada, feudos ¿no? también, como Sí, vemos en el caso de Formosa, por ejemplo, sí. ¿no? Para citar un caso. Antes de ver cómo queda la legislatura, Colo, que me gustaría también contarle a la gente como qué pasa con el puesto de vocero de Manuel Adorni. Ahora ya está, ya es un hecho, ya ganó, va a asumir, eso nos dijo él acá mismo. ¿Ya están viendo quién lo va a reemplazar? ¿Ya saben quién lo va a reemplazar? Eso es una decisión del presidente. Majul dice que sabe, ¿no? Yo la verdad que no sé. Ah, no sé, Sí, no tengo idea. Majul Dijo dijo que el otro día sabe. que él ya sabía quién iba a ser, no sé. Pero no sé, la verdad que no tengo ni idea, es una decisión del presidente esa, ¿no? Todavía no, o sea, eso lo toma solamente el presidente, no lo habla con ustedes, Hasta ahora no lo ha conversado, no lo ha conversado. no, pero supongo que el presidente ya tiene pensado eso, ¿no? Bien, bien. Colo, ¿cómo quedó la legislatura hasta ahora? Bueno, ¿cómo quedó la legislatura? Sí. Acá tenemos 2 gráficos por las dudas. De 60 bancas totales, el peronismo tiene 20, Sí. la Libertad Avanza se quedó con 13, el PRO con 10 y después quedó el larretismo con 5 bancas y la izquierda con 2, la coalición cívica con 1 y me faltó la UCR que también se quedó con 5. Pésima elección de la UCR, eso hay que decirlo también, ¿no? No entró la candidata Lula Levy de Evolución, no logró los 3 puntos. Ramiro Marra también quedó afuera, que era el ex libertario de la Libertad Avanza. Claro. Y la última que entró fue Vanina Biasi, de la izquierda. Es cierto. Después de la reta, Bañavia, sí. Exacto. La izquierda. A ver, tenemos el otro, Agus, el otro gráfico que muestra cómo estaba la legislatura y cuántos sumaron o por el contrario cuántos restaron. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, el peronismo sumó 2 bancas. Eso es lo que Sí. celebró finalmente Santoro ayer, ¿no? Cuando salió a reconocer su derrota, que le costó reconocer, pero dijo, bueno, sumamos 2 bancas. La Libertad Avanza sumó 5 bancas. Sí, por eso dio el batacazo. O sea, le quitó el poder al PRO. Sí. Y de gran manera. O sea, y también si vemos el mapa de la ciudad de Buenos Aires, estaba pintado de violeta o de celeste barra verde, porque es el color que eligió Santoro. Es el nuevo color. Y el PRO no ganó en ninguna comuna. En ninguna de las comunas. Ahora tenemos para mostrar también el mapa, cómo cambió de un lado a otro, pero antes una cosita nada más de la UCR, 3 bancas menos. Sí. La verdad es que a mí me impactó la elección de la Unión Cívica Radical de ayer. Me gustaría preguntarle a Franco con respecto a esto. Fue una pésima elección de la Unión Cívica Radical. Sí, bueno, a ver, yo no soy un especialista en analizar cada uno de los partidos políticos, pero sí me parece que la UCR no ha seguido una línea muy clara políticamente, ni en lo nacional ni en lo local, ¿no? Entonces, en lo nacional, el senador Lustó se ha opuesto a muchas de las propuestas de nuestro sector, y parecía más en muchos momentos un kirchnerista que alguien que exprese las ideas tradicionales del radicalismo, ¿no? Con lo cual yo creo que su candidata en la ciudad quedó un poco desdibujada en este electorado. Fuerte, Lustó parece más un kirchnerista que lo que representa el radicalismo. Bueno, son las posiciones que él ha ido teniendo en el Senado, ¿no? Pero, insisto, yo no soy un especialista en analizar las estrategias bueno, pero políticas lleva muchos de cada años partido. en esto, así que eso me parece que lo convierte también en un analista. Sí, yo es creo, interesante, en serio, digo. Bueno, yo es lo que vi y lo que percibí en mis distintas visitas al Congreso, ¿no? De hecho, tengo que ir al Senado en las próximas semanas, voy a ir. Pero, bueno, por eso digo... ¿A dar el informe de gestión? Sí, a dar Claro. informe de gestión. Yo creo que hay que analizar cómo son las líneas políticas. Esto me parece que le ha significado una derrota importante al sector que lidera Lustó, pero cierto es que el radicalismo tiene otros sectores, ¿no? Que encabeza el gobernador Cornejo, ahora Sí. el gobernador Esdero.
o el gobernador Valdés en las provincias de Chaco y Corrientes. O sea, hay distintas posiciones, o el gobernador de Santa Fe, igualmente, Sí. ¿no? Que estaba un poquito más cerca de Lustó en algún momento, ¿no? Pero yo creo que hay distintas posiciones dentro del radicalismo y que todavía no ha definido su línea hacia adelante. Un partido que ha sido tan importante durante la primera etapa del proceso democrático con Alfonsín. Yo me acuerdo que estaba en ese Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, donde el radicalismo tenía 36 legisladores sobre 60, ¿no? 36 de 60. De 60, Wow. impresionante. Y bueno, tuvieron todo ese periodo, tuvieron un manejo casi a Piacere, ¿no? De la ciudad de Buenos Claro. Aires, ¿no? Después de eso comenzó a decaer. Supongo que el fracaso en el gobierno final, Alfonsín fue un dirigente importante en el manejo de la primera etapa de la democracia, que era difícil, Sí. pero hacia el final fracasó rotundamente en el tema económico. Económico, total. Sumió a la Argentina en un periodo hiperinflacionario enorme y eso generó la anticipación de su entrega del poder. Y ahí comenzó a caer el poder político del radicalismo, ¿no? Ahora, el éxito de La Libertad Avanza, entonces, es especialmente por los méritos económicos. Digo, en línea con este análisis que hace del gobierno de Alfonsín, sí, pero, ¿no? Por el no contrario. no sé si es por los éxitos económicos, sino por el planteo filosófico que ha hecho el presidente Milei sobre el significado de la libertad en la vida de los argentinos, ¿no? Se expresa, sin duda, en la economía y en esta primera etapa se tomaron, me parece con mucha claridad, decisiones económicas y se le explicó a la gente el significado, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que es lo que ha tenido un gran impacto. Plantear las ideas de la libertad contra el populismo que vivió la Argentina durante muchos años, me parece que es un planteo filosófico, no solamente un planteo económico, ¿no? Y ahí es donde tenemos que dar la discusión, ¿no? Claro. Y creo que va a ser la discusión de los próximos años, ¿no? Hablando de lo económico, ya pasaron 4 minutitos de las 10. Profe, ¿abrieron los mercados? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, ministro? Abrieron los mercados, por ahora no hay mucho cambio. Sí, un detalle muy importante es que los bonos en dólares están operando, suben un 0,6%, así que es una linda jornada para eso. Anticipó el mercado algo que puede estar copado, ahí para todos los que están viendo. Y esperan también que baje el riesgo país. Un detalle, hubo un downgrade de la deuda de Estados Unidos, que también puede operar en el mercado, que es algo no positivo para operar con acciones, pero acá el primer dato que estamos teniendo es suben hasta 0,6% los bonos de tramo largo. Bien, el dólar estable. El dólar está estable. Estable, de la misma manera. Ahora, otra de las cuestiones que de hecho hoy lo hablábamos con el No es menor, profe. perdóname. Sí. No es menor que el dólar esté estable, ¿no? No, claro que no. O sea, cuando muchos... Más después de la salida del cepo. Sí, muchos agoreros nos decían que el cepo iba a generar un incremento de la inflación, que iba a generar un desastre, que el dólar se iba a ir. No pasó nada de eso, ¿no? Y la inflación, que había tenido un pico en el mes de marzo, se volvió a los límites normales y va a ir a la baja. Va a seguir yendo a la baja. Entonces me parece que no la hemos pifiado tanto, ¿no? Que hemos gobernado con mucha seriedad y con mucha claridad. Y esto me parece que la gente lo reconoce, ¿no? ¿Por qué se enojan tanto cuando muchos pensaban que iba a haber algún tipo de tembladeral en la Argentina post salida del cepo? Ahí me dice uno que soy crack porque te dice decir que juegas al pádel. Bueno, está bien. Bueno, está bien, está perfecto. Sí. Juego al pádel, no tengo nada que ocultar con eso. ¿Por qué? Raro. ¿Por qué raro? ¿Por qué me decís que...? ¿Por qué se enojan tanto? Claro, ¿por qué? ¿Pero por qué me decís que nos enojamos? Y porque se han enojado mucho porque algunos economistas o periodistas decían que podía subir la inflación o que iba a subir el dólar, que es parte de la historia argentina, no, digo. pero yo creo que porque cuando vos tomás decisiones en momentos sensibles de la actividad Sí. económica, porque estás generando cambios fuertes y
ves que algunos economistas no entienden esos cambios y cuestionan y se aventuran a decir que esto va a ir mal, la verdad no suma al momento complejo, al momento difícil, al momento... Entonces, yo creo que el presidente que no, como habrás visto, no tiene pelos en la lengua y contesta absolutamente todo, a veces se ha molestado con que no se entienda en qué sentido van los cambios y le molesta que, no que lo contradigan, sino que se opere con comentarios negativos, ¿no? Me parece que eso fundamentalmente es lo más importante. ¿Qué lectura hace de la baja participación? Que es también uno de los datos salientes de ayer, ¿no? 53% de participación en la elección, en cuanto históricamente en la Argentina se vota cerca del 70%. Más allá de lo que vimos que pasó en las provincias el fin de semana anterior, veíamos algunos gráficos y está siempre cerca del 70%. Somos un país cívico, más allá de que es obligatorio el voto, que es una obviedad lo que estoy diciendo, pero en general al argentino le gusta ir a votar. Bueno, yo supongo que mucho tiene que ver con la cantidad de elecciones que hay, ¿no? Y cómo se obliga a la gente a ir a votar varias Tantas veces, ¿no? Me parece que ese es un tema. Segundo, que me parece también que haber adelantado la elección de la ciudad no era un motivo para los porteños, pues no se estaba discutiendo temas concretos de la ciudad de Buenos Aires, sino que se había nacionalizado. Y si se nacionalizó la elección, o si preveías que podía nacionalizarse, ¿por qué no la hiciste conjuntamente con la nación? ¿No? Me parece. Entonces, yo creo que lo que la gente está harta es de hacerla votar tantas veces en un mismo año, ¿no? Sí. Y porque también a veces las discusiones de los políticos no le llegan, no entienden para qué esta discusión, para qué sirve, ¿no? Claro. Entonces, es cierto que en todas las elecciones que ha habido hasta ahora en este año, la participación ha sido muy baja. Y es llamativo, ¿no? A mí me es llamativo y es para, es para preocuparse, ¿no? La verdad que yo creo que la democracia, nosotros somos todavía una democracia joven, pese a que llevamos 40 años, y me parece que lo que hay que hacer es analizar lo que pasó y ver de qué manera podemos llevarlo adelante, ¿no? Y mejorarlo. Guillermo, sé que lo tenemos que despedir, pues tiene muchas cosas, le agradecemos enormemente por este tiempo, realmente después de la elección de ayer. ¿Cerramos con la pregunta innecesaria? A ver, me parece, a ver, sacar un papel? Sí, a que revuelva así, saca un papel. A ver. ¿Cuál fue el último WhatsApp que mandaste? Tiene que ser real, tiene que decirnos la verdad. No nos tiene que mostrar el teléfono. No, pero lo puedo mostrar. Le mandé, hoy tuve muchos pedidos de entrevistas telefónicas que uno no alcanza a responder. Entonces le mandé un WhatsApp a mi gente de prensa, mandándole todos los WhatsApp de la gente que me había pedido entrevistas de prensa. Me dije, arreglá este lío, le dije, ¿no? Reenviando eso. Bueno, entonces, doble agradecimiento por estar acá hoy con nosotros en la casa. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos. Guillermo, muchas gracias. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Guillermo Franco, jefe de Gabinete de Ministros.